Está aquí con nosotros el senador Daniel Filmus. Bienvenido, Daniel, muchas gracias por venir. Además, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado. Bueno, te veíamos allí con el presidente Hugo Chávez y antes de adentrarnos en la cuestión política y el análisis de este momento y de lo que fue su gobierno que estábamos compartiendo aquí con Pedro, me gustaría preguntarte cómo fueron esos encuentros con él, con el hombre, digamos, Chávez. Bueno, yo lo conocía con anterioridad, pero en esa oportunidad uno tuvo las condiciones para conocer una personalidad avasallante. La verdad que era un personaje único, es difícil recordar otro como él en las características particulares que tenía. Te voy a contar dos o tres cuestiones que lo pintan de cuerpo entero. Vamos nosotros a la Casa de Gobierno para hacer la entrevista y después de 3 horas de seguridad para poder entrar con las cámaras, dice que no, que la quiere hacer en otro lugar porque le gustaba hacerla al aire libre en el lugar desde donde él se levantó contra Carlos Andrés Pérez, que recién se recordaba Pedro. Bueno, entonces vamos a ese destacamento, nosotros empezamos 10 minutos, 15 minutos, no, helicóptero, 2 horas, avión, llegar hasta el lugar y desde ese lugar él elige un espacio particular que era un polígono de tiro, así que hacía como 40 grados al aire libre, era imposible estar y siempre pelear media hora, 1 hora con un presidente era algo difícil. Bueno, en este caso fue una nota que hicimos incluso acompañado por Tristan Bauer en aquel momento y yo no daba más, era una cosa tremenda, se lo ven a él transpirar totalmente y en un momento ya a 7 de la tarde, 7 y media, yo rezaba que oscurezca, él mira para arriba, ve que ya se nos está yendo la luz y dice, Filmus, está oscureciendo. Yo digo, bueno, acá zafamos, dice, vamos a pedir un grupo electrógeno para poder seguir porque esto está muy interesante. Y seguimos como hasta las 11, un apasionado de lo que él hacía. Tenía mucho para decir. Sí, aparte cantó en la entrevista, bueno, recordaba de la Argentina desde Villiqui en el gráfico, él recordaba una infancia muy vinculada a la cultura argentina, como era toda América Latina en aquel momento, y él recordaba en el comienzo de la entrevista algo bien interesante, porque uno se lo imagina una máquina política. Él entró al ejército porque quería ser beisbolista, él quería ir a jugar al béisbol a Caracas, y la única forma de llegar a Caracas, una familia muy humilde, él vendía cosas por la calle, vendía cosas que cocinaba su abuela por la calle, la única forma era entrar al ejército, y él dice que allí empezó ese camino. Tenía un hermano que era comunista, que era el que le pasaba los libros, y él empezó a leer esos libros y relata la historia, y bueno, de la pasión de beisbolista a esta pasión que tuvo por la política, y la verdad que hay que decirlo, un hombre que por supuesto hay miradas antagónicas respecto de su personalidad, pero que transformó la realidad no solo de Venezuela, sino probablemente de la región. Sin dudas. Y vos, bueno, fuiste ministro de Educación aquí en la Argentina. Me imagino que habrás prestado atención también a ese sector de Venezuela, cómo se desarrolló durante su gobierno. Algunas cosas para decir de eso en particular. Bueno, yo escuchaba con atención lo de que Pedro decía recién, de algunas cuestiones mínimas, yo te diría de dignidad. Cuando asume Chávez, hay que decir que esta cuestión, Venezuela era un país que miraba al norte, que miraba a Miami y tenía una renta petrolera enorme. Y la verdad que no era un país integrado a América Latina, era, insisto, un país con otra mirada totalmente distinta. Y lo que hace Chávez en responder a la cultura latinoamericana es plantear por primera vez una campaña de alfabetización profunda. 25% de analfabetismo tiene Venezuela cuando asume Chávez, a los pocos años es declarada por la UNESCO libre de analfabetismo. Y fue el ejemplo, en buena medida como lo había sido Cuba allá sobre inicios de los 60, fue ejemplo de cómo se puede cambiar a través de la educación un pueblo, porque el poder acceder a ciertos bienes implica previamente poder leer y escribir. Y esto es lo que tenía apartado, una sociedad muy polarizada donde esa renta petrolera se distribuía entre muy pocos y en un país tan rico era increíble ver una masa tan pobre. Y yo creo que en ese sentido es parte de la dignidad que le devolvió al pueblo. Daniel, recién señalabas el tema de la educación y si hay algo que llama mucho la atención en Chávez, o que llamó mucho la atención durante estos años, es su afán por la lectura, permanentemente con libros, citando libros. Vos venís justamente del mundo académico, o sea, vos tenías toda una formación. ¿Cómo eran esas entrevistas con alguien que se estaba formando? Porque si bien uno siempre se está formando, pero él en realidad estaba accediendo tal vez a la lectura de textos
que vos habías leído tal vez 10 o 20 años atrás. ¿Cómo se daba ese diálogo? Bueno, dos cosas. Él lo que confiesa ahí, recomiendo ver la entrevista, él confiesa haber leído de justamente esta cuestión de los libros que le daba el hermano, pero también del que era el socialista del pueblo, de la gente de izquierda del pueblo que lo invitaba y iba dando libros. Así que ahí se fue metiendo también en una mirada crítica respecto de la sociedad. Lo interesante, viene bien, porque uno que viene del mundo intelectual, cuando él me citaba libros, yo digo, será un lector de solapas, porque eso ocurre mucho. Él permanentemente cita libros. Entonces, 2 o 3 veces me tomé el trabajo de someterlo a prueba, a ver si efectivamente lo había leído. Y lo había leído, y lo que me comentaba mucho la gente que estaba con él, y él también, lo decía, él lee mucho en los aviones, él viajó mucho, y él casi no duerme, es una persona que le dedicó muy poco tiempo al descanso, lo plantea también en la entrevista. Es un hombre que le dedicó mucho a la lectura, y una lectura muy amplia, porque tenía lectura de Mariátegui, por ejemplo, y marxistas latinoamericanos del siglo XX, pero también de los latinoamericanistas no marxistas. Tenía una mirada indigenista respecto de la cuestión antropológica del continente, pero te sacaba citas de autores europeos y lo que se estaba discutiendo en el momento. Imposible de poder argumentar, por lo menos lo que él planteaba, solamente con haber leído la solapa, ¿no? Se lo veía a él, y es algo que toma el gobierno venezolano, muy cercano a la religión cristiana. ¿Tuviste oportunidad de conversar de eso con él? ¿De dónde venía de la cosa tercermundista? ¿De dónde venía eso? Sí, él viene de una formación, insisto, que el que lo lleva hacia esa forma de pensamiento, porque en aquel momento, en la entrevista aparece, había un libro que había salido sobre la biografía de él, que él decía que él ya era comunista antes de haber ingresado al ejército, y que ingresó con una idea de subvertir el orden a partir de trabajar con los soldados. Y él cuenta una formación mucho más cercana a lo que decís vos, una formación también cristiana de curas del tercer mundo, y la imagen, y él lo repite una y otra vez, el tema de cómo él mira qué es el cristianismo, digamos, ¿no? Y la imagen del Cristo de los pobres, y que realmente es estar cerca de los que más los necesitan. Para él eso es básico de su formación, y es interesante porque toma la tradición latinoamericana de combinar el cristianismo con el socialismo. Cuando él mira el socialismo, él no está pensando en el socialismo soviético del siglo XX, sino que él está pensando en el socialismo latinoamericano, como quizás Evo de una mirada más indigenista, o Correa desde otra perspectiva. Los tres que toman la idea del socialismo del siglo XXI lo toman desde perspectivas diferentes, pero claramente, bueno, Correa también tiene una formación cristiana muy fuerte y lo expresa, pero me parece que el que más lo profundizó es el caso de Chávez, ¿no? Quería hacerle otra pregunta, adelante. Ya que tuviste la oportunidad de entrevistar a otros presidentes. ¿Cómo viste vos la relación entre ellos cuando, en las entrevistas tuyas, no los encuentros que vos presenciaste, cuando se mencionan entre ellos, cómo era la actitud de Chávez hacia los otros? Bueno, de un cariño enorme. En realidad, como lo cuento en algún lado, el surgimiento del programa viene a partir de ver la reunión donde se conformó el UNASUR acompañando a Cristina en Brasilia. Ahí fue donde surgió la idea del programa, porque veo una reunión de presidentes sin corbatas casi, y veo una reunión de presidentes donde uno es obrero, el otro es indígena, hay 2 médicos, donde uno es obispo, ¿no? Digamos, la variedad... O sea, Tabaré y Bachelet como médicos. Como médicos, sí, y cada uno desde su propia perspectiva. Lo común que eran abogados era Cristina y creo que alguno más, Uribe. Realmente con realidades totalmente distintas. Todos de ellos, más de la mitad habían estado presos. Más de la mitad, sus padres habían muerto cuando ellos eran chicos, por distintas razones, muchos por razones políticas, pero por otras razones también. Era realmente una América Latina totalmente distinta, y este momento hay que retratarlo, uno no sabe cuánto va a durar ese momento, y ahí fue que dije, este momento hay que retratarlo. Y lo que pongo en el prólogo del libro es cómo se tratan entre ellos, entre presidentes con nada de protocolo, compañero, ¿no? Toda esta cuestión de una mirada de trabajar en una misma dirección. Y respecto de Chávez, el cariño enorme que tenía por Néstor y que después seguramente tuvo por Cristina, ¿no? El cariño con esto y el agradecimiento a Néstor era una cuestión muy particular que se expresó fundamentalmente cuando Néstor trabaja en poder, en alguna manera, integrar Venezuela y Colombia
después de ese conflicto profundo, que se burló todo el mundo. Cuando fue Néstor por primera vez, uno leía los comentarios, incluso el primer intento junto con Jorge Tayana no fue un intento fructífero, recién en el segundo... Con la liberación de los rehenes que no se dio. Exactamente. Claro. En el segundo lo logra hacer y uno lo ve a Santos de una perspectiva ideológica totalmente distinta y uno lo ve a Chávez agradeciéndole. El agradecimiento que tenía Chávez, que antes de que nosotros pudiéramos tener una perspectiva propia ya en el 2003 nos ayudó con la compra de los bonos, nos ayudó con la energía, cuando nosotros estábamos en default y no teníamos ninguna posibilidad de articular con ningún país del mundo, fue Venezuela el que lo hizo. Y realmente él sintió que Néstor le pagó desde el punto de vista del esfuerzo personal cuando hizo toda esa realmente alquimia política para poder lograr algo que todo el mundo apostaba que no iba a hacer, que era la unión y evitar el conflicto directo entre Colombia y en lo ideológico, Venezuela. Porque había muchas diferencias, hay todavía muchas diferencias entre estos diferentes presidentes latinoamericanos. Y Chávez seguramente se identificaba o tenía mayor cercanía con algunos que con otros. ¿Cómo lo veías vos desde lo ideológico, por ejemplo, con Bachelet, que había muchas diferencias? Bueno, yo creo que hoy mismo uno puede ver dos perspectivas distintas. Yo te hablaba recién del socialismo del siglo XXI y aquellos países, incluso de Centroamérica, que habían adherido al ALBA. Ahí tenés vos una perspectiva ideológica que es distinta a la perspectiva de Brasil y de Argentina, por ejemplo. Digamos, ni Brasil ni Argentina, ni siquiera Uruguay, teniendo un presidente socialista, o Chile, como tuvo presidente socialista, se manifiestan hacia una perspectiva socialista. Son países que buscan alternativas de desarrollo transformador, soberano, independiente, con justicia social, pero no se manifiestan en esa dirección. Yo diría que la gran diferencia, en primer lugar, entre estos tres países, incluso el caso de Ortega, uno puede plantearlo en Nicaragua como una línea, una mirada común, y estos otros países que plantean justamente ser sociedades mucho más justas, más desarrolladas, más igualitarias, pero no en una mirada de un Estado socialista. Me parece que ahí hay una diferencia notable y Chávez la veía claramente. De cualquier manera, creo que el punto común está en la reunión del no al ALCA aquí en Mar del Plata. El punto de inflexión de América Latina, porque hay que decirlo, de todos los países que vinieron, los que decían que no al ALCA eran 3 o 4. Es decir, Mercosur más Venezuela. Mercosur más Venezuela y el Mercosur con sí, Paraguay y Uruguay no. Un lugar de frutos que estaba en Paraguay, que de todas maneras... Y Tabaré también acompañaba, pero no era una entusiasta, y era un convenio que, aparte de nosotros rechazar ese tipo de acuerdos, era particularmente nocivo para los países exportadores de alimentos. Entonces, estamos en una preocupación muy seria y está la famosa anécdota que había que hablar uno por uno y le pide Néstor antes de salir, la cuenta siempre Jorge Tayana, por eso la repito públicamente, le dice a Hugo, empecé a hablar y no termines más. Sí, Chávez mismo lo cuenta. Néstor tuvo que salir a hablar con distintos presidentes para a la vuelta poder decirle que no. Y ahí cambia la historia de América Latina. Y ahí, incluso lo cuenta muy bien Tayana, Chávez era receloso respecto del Mercosur, no quería ingresar al Mercosur. Él pensaba que era una cuestión del pasado, que era de los otros, de los años 90, no del 2000, y ahí él empieza a mirar, y quizás su último legado, uno de los últimos legados de Chávez hacia la región, es convertir la quinta economía del mundo, que es el Mercosur en este momento, es sumar energía que tiene Venezuela al poderoso desarrollo industrial que tienen Argentina y Brasil y a la producción de alimentos que tenemos nosotros. Creo que esa mirada estratégica desde Venezuela para adherir al Mercosur y encontrar el momento, porque sabemos que el momento tuvo que ver también con lo que ocurrió en Paraguay, para que pueda entrar Venezuela, también tuvimos en el medio la situación de Paraguay. Es el legado que nos deja. Está Venezuela en el Mercosur, somos la quinta economía, todos juntos podemos mirar soberanamente al resto de las naciones. Y para cerrar, Daniel, y ya te despedimos, me quedaba con esto que te preguntaba Pedro y que vos respondías respecto al vínculo con los presidentes. ¿Se puede decir qué es lo que estuvo primero? Si ese vínculo entre ellos fue lo que generó esta época tan interesante y prolífica para América Latina, o si esos intereses comunes generó ese vínculo. Mira, mi primer diálogo con Chávez en realidad es en el año, creo que 2001.
Chávez, cuando todavía no existen procesos de liberación en América Latina, salvo el del propio Chávez, él convoca una cumbre contra la deuda externa, no sé si te acordás. Convoca esa cumbre y convoca, no gobiernos, porque no había ningún gobierno para convoca al PT, nosotros venimos por el peronismo en la Argentina, el Frente Amplio, el socialismo de Chile, el MAS de Bolivia, y somos un grupo 30-40, entre otros en Argentina fue Pérez Esquivel, me acuerdo de la delegación que llevamos desde acá, y él plantea que empieza un siglo diferente y que con el siglo diferente va a empezar países con una mirada totalmente distinta. Lo plantea y nosotros decimos, ¿de qué está hablando? Porque nosotros veníamos en la crisis del 2001, 2002, nos caíamos a pedazos. Bueno, Lula intentaba una y otra vez y no llegaba, el Frente Amplio no tenía en el horizonte poder gobernar. Realmente una situación, él la vio clarísima y él fue el que más apostó, quizás, y tenía los recursos económicos para ayudar a países como fue después Bolivia o como fue después Ecuador, y insisto, hasta Argentina, un país poderoso, pero en un momento de crisis, para apostar a esa transformación. Así que él la vio y realmente, digo, incluso antes de conocer quiénes eran los presidentes, apostó a aquellos que señalaban en sus discursos la idea de la transformación, del cambio y de la liberación de América Latina. Muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros en este día tan particular. Sí. Buenas noches.